Se aplanó la curva de la pandemia. ¿Argentina tendrá pico de coronavirus? Y ya estamos vía Skype con Luis Cámara, médico clínico. Muy buen día, Luis. Muy buen día, Sofi. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Contanos un poco, sabemos tu cercanía también con el presidente Alberto Fernández. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones en estos días que de a poquito se va a ir flexibilizando esta cuarentena? Bueno, la mayor preocupación es justamente que en la flexibilización de la cuarentena las cosas vayan saliendo bien. Esa es la principal preocupación. Casi todo el país está bastante bien, con el cual, digamos, si los gobernadores y los intendentes correspondientes se preocupasen por ir trabajando punto a punto y no tuviesen tanto temor de eventualmente algún exceso de fallecimiento o algún que otro caso que pueda aparecer, el interior está en muy buena situación. Lo que sí estamos mal, como todos ustedes saben, es acá el AMBA, que es una situación muy compleja. Estas megalópolis han sufrido mucho el coronavirus, sí. Todas las ciudades muy grandes han sufrido mucho, donde es como que de alguna manera habrá que hacer una nueva ingeniería de cómo son los movimientos demográficos. Recién veíamos largas filas, Luis. Claro, larga acá en fila, 70, muchos autos. Sí. También la contaminación debe colaborar en algún punto, no es casual que esto ocurra. Y en 50 kilómetros hay 16 millones de habitantes, lo cual realmente es un verdadero problema. Siempre sabíamos que íbamos a tener una catástrofe, pero bueno, ha avanzado tanto la población en el AMBA en los últimos 30 años que ya a esta altura se está poniendo como insalubre. Y lo estamos viendo nosotros en este momento. Por grandes esfuerzos que se hace, la situación se pone complicada y uno siente que en cualquier momento puede explotar una bomba, ¿no? Hay una percepción que lo tiene la gente. Claro, ahora Luis, veemos los números, ¿no? de Sí. casos y demás, andamos en un promedio de 100 y pico, ahora pasamos a 200, digo, está igual dentro de los parámetros normales, porque a veces la gente se asusta, 200, 300 casos, digo, son los números que manejan ustedes, digo, en algún momento tiene que haber cierto aumento. Con el coronavirus nada es normal, punto número uno. Perfecto, no hay rutina. Nada es normal. Pero, digamos, es tolerable, digamos, de tener la posibilidad de tener un pico como la Concagua, creo que vamos a tener algo tipo la Sierra de Córdoba, por así decirlo, por hacer una comparación, lo cual es manejable. En ningún momento se le prometió a la población que no vayamos a tener muchos casos de coronavirus, pero le prometimos que no vengan de repente todos juntos y tendríamos que hacer situaciones muy desesperantes como ha ocurrido en Italia, en Francia, en Holanda o en Bélgica, de tener que estar seleccionando a qué pacientes darle prioridad y a quién no. El sistema de salud, el sistema de salud se ha ajustado bastante como para tolerar un muy buen número de pacientes. Claro. Así hubiéramos estado sin cuarentena, me imagino, digo, los números usted también manejaron. Así hubiésemos estado. Hay dos cosas que yo quiero reiterar claramente. Hubo dos acciones muy fuertes y muy importante, que si otra vez llegase a haber una pandemia, lo primero que hacer. Primero, el control de Seiza, esto es muy importante, que permitió a lo largo de febrero y marzo tener una situación mínimamente controlada. Después vino la cuarentena que terminó como redondeando ese trabajo, pero el control de Seiza, de todos los repatriados, el 4% de ellos, el 4% ya venía infectado. Imagínense si esa gente hubiese salido a la comunidad. No, el contagio no se habría podido manejar, porque del contagio lo que nos hablan los infectólogos, y también Luis queremos saber su opinión, es que nos dicen que es fundamental el tema del aislamiento, y en el caso de salir, mantener la distancia, es muy fácil contagio. El contagio es muy fácil, el contagio no es solamente contacto, creo que cometimos ahí un pequeño error de transmisión, porque si uno está relativamente cerca, tose, se ríe, termina siendo aéreo, así que no es solamente contacto, ahí cometimos un error. Tal vez si viniese otra pandemia como esto estaríamos usando los barbijos prácticamente de entrada y tenemos que pensar que esto va a durar una buena cantidad de tiempo. Por favor, si les puedo dar un mensaje, no estemos esperando todo el tiempo cuándo va a terminar la restricción y el control. Asumamos que este año viene largo. Si viene temprano, si en la primavera nos liberamos, uy, qué bueno. Pero pensemos de otra manera, hagamos como un proyecto, esto va a durar un tiempo. Tenemos el invierno por delante, que es algo que no nos juega a favor. Este es un punto muy importante. Diego, cuando hablamos del factor de transmisión, vemos también
yo creo que cuando vamos caminando, la totalidad de la gente utiliza barbijo. Y esto es algo que en muchos casos se habló que sí, que no, que sí, que no, incluso en otras capitales. Digamos, ha sido fundamental, me parece, aquí esa conciencia, la de utilización de barbijo, digamos, en todos lados. Yo creo que es fundamental. Hay una cosa, tal vez si yo lo viese de otra manera, es como nosotros pensamos que era algo de los orientales, que tienen costumbres raras, un montón de cosas. En esto creo que tenían razón. Creo que hubo una especie de soberbia del mundo occidente que despreció algunos consejos que nos han dado los orientales y la hemos pagado muy cara. Afortunadamente no nosotros en Argentina. Afortunadamente estas acciones que se hicieron no nos van a hacer pagar ese precio que han tenido países del primer mundo en Europa, como ustedes están viendo todos los días. Ahora, a ver, teniendo en cuenta la información que viene de Europa y demás, más allá que no hay que hacer futurismo y toda esta historia, digamos, por la primavera nuestra, por ahí puede haber cierto respiro y uno puede llegar a tener contacto con familiares. Yo, por ejemplo, a mis papás les dije, no, mira, a su nieto hasta septiembre, octubre, esperen. Digo, ¿cuándo puede llegar a haber, no relajación, sino algo de alivio? Yo creo que el punto de vista, si fuese por mi olfato clínico, no lo puedo predecir. Hay muchos modelos predictivos. Si ustedes se fijan en algunos modelos predictivos, se van a encontrar, por ejemplo, con una curva de casos así. Pero por otro lado, la dispersión es altísima. Va de que pudiese tener, para dar un ejemplo, 5 pacientes por día, va desde 2 a 8. Entre 2 y 8 hay 4 veces diferencia. Las dispersiones son muy difíciles y por más que tengamos extraordinarios matemáticos, a la biología no la podemos controlar. Va por donde ella quiere. Traten de entender, los modelos matemáticos han fracasado todos. Se ajustaron un poquito más, un poquito menos, pero fracasaron todos. Entonces no podemos decir, uno diría una impresión clínica, yo diría que, digamos, tenemos 2 meses por delante, que es todo el invierno que hay que pasarlo. Claro. Una famosa frase de Alzogaray cuando yo era muy pequeño. Una vez que superamos el invierno creo que no vamos a tener mayores problemas, pero tenemos 2 meses por delante porque circulan 2 tipos de virus simultáneamente y eso va a ser complicado hasta el punto de vista clínico. Yo pertenezco a la especialidad que somos los que en la práctica cotidiana vamos a estar viendo a los médicos, a los pacientes. De hecho, para que tengan una idea, ya hay 3 médicos clínicos que han fallecido y un pediatra. Somos los médicos que estamos en la atención primaria. Este es un punto importante. Y de repente, para dar un ejemplo, a mí a nivel personal, una vez por invierno tengo un poco de moco y tengo fiebre. Ahora tener un poco de moco, fiebre, un poquito de dolor de cabeza, que nos pasa a todos en el invierno, uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con el coronavirus. Y eso ya trastoca todo el sistema de atención. ¿Comprenden la diferencia? Sí, claro que sí, Luis. Dos enfermedades que se parecen mucho al principio, uno puede tener un curso y el otro no pasa nada. En uno me tengo que aislar y en el otro hasta, qué sé yo, podía compartir el mate, digamos. Pero bueno, ahora tengo que tener cuidado. Muy minucioso, claro que sí. Mati. Luis, buen día. Hablaba de que entre la biología y la matemática no hay una relación directa más allá de los números elocuentes de la cuarentena y el éxito en un punto. Hablando sobre las muertes, lamentablemente, en 2 meses las muertes fueron acortándose. Las primeras 100 fueron en 38 días, 14 días después pasamos de 200 a 300 y en los últimos 11 días de 200 a 300 muertos. ¿Esto también va indicando un poco la gravedad del caso, sobre todo aquí en el AMBA? Sí, de alguna manera se está logrando un control, algunas técnicas de control de los pacientes. Todo el mundo nosotros tenemos información de médicos del exterior. Básicamente yo entre un rato tengo un webinar con médicos de Uruguay y de España y nos van dando informaciones, lo que nosotros llamamos tips de manejo, así pequeñas viñetitas clínicas que no están publicadas, pero que nos resultan muy útiles y eso está ayudando al manejo de los pacientes. A vista que tenemos el principal problema que no podemos eliminar el germen en sí mismo. No tenemos terapéutica efectiva, sino eventualmente combinaciones de fármacos. Y además esta enfermedad genera una cosa muy extraña, que es una reacción inflamatoria a partir del 7º, 8º día, que de repente en esa pelea entre nuestra propia inmunidad y el virus destruimos el organismo, ¿no? Así una cosa se entiende que termina siendo, claro, que termina siendo muy nocivo. Para eso la gente de terapia intensiva se está entrenando, los médicos clínicos consultorios, hay que hacer algunas terapéuticas extrañas, por ejemplo terapéuticas antiinflamatorias, cosa que nunca lo hacíamos con una gripe,
nos da un desafío importante. Ahora ha aparecido una enfermedad rara en los chicos, que es la Kawasaki, que yo solamente la conozco el nombre porque no soy experto, pero realmente es un virus que tiene cosas rarísimas, que supera todo lo que nosotros teníamos pensado previamente. Luis, es muy interesante escuchar tus conceptos, por supuesto. Te vamos a convocar más adelante, te agradecemos. Bueno, está bien, pero quiero un último mensaje. Sí. Por favor, traten de transmitir la información lo más seria posible y sin alarmismo, porque vamos a tener una etapa que las noticias no van a ser buenas. Vamos a tener una etapa que las noticias... Por eso vamos a convocar especialistas. Un poquito de así, tranquilidad, té de tilo a la noche, porque van a venir una etapa de que las noticias no van a ser buenas y hay que saber tolerarlas psíquicamente. Gracias, Luis. Te vamos a convocar por eso más adelante. Muchas gracias.